recibir, conocer en persona a nuestro querido doctor Héctor Frisby. Ya sabe, hoy tenemos consulta a domicilio, un mexicano destacado que se fue también a trabajar allá del otro lado, como muchos de nuestros paisanos que hoy sufren esta acometida, pero pues más allá del problema que tenemos por allá, ¿cómo ves a tu país, mi querido doctor? Un placer. Muy bien, lleno de gente, lleno de, aquí de sonrisas. Eso es lo que le llama mucho la atención a mis hijos. Vengo con mis hijos, son adolescentes, 16 y 17 años, y les llama mucho la atención la calidez, la alegría con la que vive el pueblo mexicano, y eso es algo de llamar la atención, ¿no? Porque puede ser que haya algunos otros países con más dinero, con más posibilidades económicas, pero la oportunidad que tú te das a ti mismo de ser feliz y de disfrutar la vida, eso es una decisión muy personal, y eso es muy de la cultura de los mexicanos, a pesar de todo esto que nos dices, a pesar de todas las trampas y todas las mentiras que nos puedan decir, que son evidentes y son claras y son históricas, pero la gente está comprometida consigo mismo para ser feliz, y eso es admirable y es respetable, y eso es lo que nos marca también a los mexicanos. Somos buenos anfitriones de nosotros mismos y del resto de la gente. Muy bien, Video, pues sí, eso es algo muy del mexicano, ¿no? De la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos, a pesar de los malos conceptos que se puedan tener del mexicano, en realidad es un pueblo, digamos, terco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se resiste a vencerse, no es una resignación, sino que es una resistencia. O sea, somos resistentes y resilientes, como se dice hoy, por naturaleza o por costumbre o por ADN, no sé, doctor. A lo mejor nuestro código genético ya trae esa información para ser resistente a la adversidad. La diferencia sociológica que más nos llama la atención por la asimetría es con Estados Unidos, por la cercanía que tenemos. Somos diferentes a muchas otras culturas, tenemos similitudes con algunas otras culturas, tenemos diferencias, pero desafortunadamente la comparación con Estados Unidos y México es injusta, es asimétrica. Somos dos países muy diferentes y lo único que tenemos en común, la cultura norteamericana y la cultura mexicana, es la frontera. Es lo único que tenemos en común, nada más tenemos en común. Tenemos costumbres, idiomas, comida, estilos de vida completamente diferentes. Entonces, bueno, pues hemos tratado de conciliar esa diferencia y pues bueno, pues tratamos de vivir en armonía con esas diferencias, ¿no? Muy bien, querido doctor, pues es un gusto y un honor para nosotros tu participación y tener la oportunidad de agradecerte, desde luego, siempre tu apoyo, que enriquece nuestro contenido, y para nosotros pues eso vale muchísimo en todos los sentidos. Hoy tenemos un tema pues muy común, más común que corriente, pero ¿qué tan problemático? Digo, porque ahora sí que a mí me llega, ¿sí? Me llega este tema de la apnea del sueño. Es muy frecuente la apnea del sueño. La definición de la apnea del sueño es simplemente la gente deja de oxigenarse, la gente deja de tener la cantidad suficiente de oxígeno durante el sueño porque deja de respirar. El flujo de oxígeno deja de llegar a los pulmones y el esfuerzo respiratorio persiste. El esfuerzo respiratorio es lo que hace que los pacientes se despierten. Cuando en la sangre empieza a incrementar la concentración de dióxido de carbono, de CO2, es cuando la gente despierta. Esto es un reflejo y entonces esto no permite que la gente descanse. Nosotros empezamos a ver a los pacientes y nosotros vemos los signos y los síntomas que pueden tener, que son los que nos aquejan los pacientes. Los pacientes generalmente llegan a vernos no porque ellos se sientan mal, aunque sí se están sintiendo mal, pero no relacionan todos estos síntomas de los que vamos a hablar con el no dormir bien. Van a ver si les podemos ayudar, porque ya la persona con la que duermen, que puede ser su esposa o con quien duerman, ya los mandó a dormir al otro cuarto sí, y ya no los aguanta. Ni me lo diga, entonces, los tres datos característicos de las personas es que roncan sonoramente, es muy escandaloso. La segunda, preocupan mucho a las personas con las que duermen porque dejan de respirar y a veces los tienen que despertar y dicen, oye, no estás respirando, muévete. Sí, porque esos periodos de apnea o que dejan de respirar pueden llegar desde 10 hasta 30 segundos pueden durar, y esto hace que, bueno, que incrementen las cantidades de dióxido de carbono en la sangre. Y la tercera es que los pacientes duermen de manera muy inquieta.
es algo que se llama el síndrome de las piernas inquietas, porque se mueven mucho y patean mucho, y es que ustedes nada más imagínense que los están asfixiando, pues van a empezar a tirar de patadas. Bueno, pues es lo que hace una persona que está durmiendo y no tiene un sueño reparador. Los síntomas, los signos clínicos de un paciente es que, bueno, tienen sueño durante el día, y un dato característico es que hay muchas personas, y esto les va a sonar muy familiar a muchas personas, cuando hacen actividades que les causan relajación, como leer, como sentarse a leer sus correos electrónicos en una computadora, como ver un programa de televisión, como ver el partido de fútbol que han esperado durante todo el día, o a una película que tienen muchas ganas de ver, se sorprenden a ellos mismos porque se duermen, y eso es completamente anormal. Otro de los datos que presentan los pacientes es que tienen poca fuerza, tienen poca actividad. Una de las características clínicas de los datos clínicos que nosotros encontramos en la exploración es que los pacientes tienen inflamada la garganta como si tuvieran una enfermedad. Los pacientes se quejan de que les arde la garganta y que la tienen seca durante la mañana porque están respirando por la boca. Otro dato que tienen los pacientes es que les duele la cabeza en la mañana, y esto puede ser por dos cosas: porque no tienen la cantidad suficiente de oxígeno, y la segunda es porque se les sube la presión. Otro de los problemas que tienen los pacientes es que no tienen un buen rendimiento sexual, que también es otra de las razones por las que los pacientes van muchas veces al consultorio. Los pacientes tienen un bajo desempeño sexual, hombres o mujeres, y entonces los empezamos a observar, a explorar, a investigar, y encontramos que no están durmiendo bien, que están roncando. Una de las características más importantes de los pacientes que están roncando es que están excedidos de peso. Otra de las características es que empiezan a tener un incremento del peso y las dimensiones físicas muy particular, que es el cuello en los hombres llega a ser de 47 centímetros o más de diámetro, y en las mujeres de 36 centímetros o más de diámetro. Entonces es muy fácil saber si tenemos un factor de riesgo adicional para tener apnea del sueño. Con una cinta métrica nos medimos el cuello, si somos hombres menos de 47 y si somos mujeres menos de 36 centímetros. Si tenemos eso, bueno, eso favorece. Hay problemas anatómicos también que favorece que la gente ronque. La gente que tiene mentón chiquito, lo que se llama micrognatia o retrognatia, la gente que tiene muy hacia atrás el mentón, esas personas también roncan mucho y atrapan mucho el aire cuando se acuestan boca arriba. Por eso se recomienda que la gente duerma de lado. Otra de las cosas que hacen que la gente ronque y no duerma bien y no respire bien durante la noche es tomar bebidas alcohólicas 6 horas antes de acostarse. Nosotros nos tenemos que acostar 6 horas después de que tomamos la última bebida alcohólica. Hay mucha gente que se toma una cerveza para cenar o cena con vino o cualquier cosa de este tipo, y en menos de 6 horas ya están en la cama. Esas personas van a roncar porque tomaron alcohol. Otra de las causas es que fuman. La gente que fuma, desde luego, esa gente va a roncar porque tiene las vías aéreas, las tienen crónicamente inflamadas. Otras personas que tienen problemas son personas que tienen otras enfermedades ya asociadas, como una enfermedad congestiva pulmonar o cardiopulmonar, que tienen diabetes mellitus, y las personas que están gordas. Si nosotros tenemos un índice de masa corporal de 30 o más, pues nosotros vamos a tener una posibilidad de roncar con mayor facilidad. Es muy fácil saber el índice de masa corporal, es una operación un poquito complicada, es el peso multiplicado por la superficie corporal, dividida al cuadrado, y en fin, hay unas calculadoras en internet. Si se meten en internet, nada más le pongan calcular mi índice de masa corporal o mi BMI, que se dice en inglés, Body Mass Index, y es muy fácil, nada más ponen su peso en libras o en kilogramos, en centímetros la estatura, les da su índice de masa corporal, y si tienen más de 30 de índice de masa corporal, pues hay que bajar de peso. La gente sabe cuando está gordita, pero no lo queremos aceptar, decimos que estamos felices, que la llanta del amor y todas esas cosas que inventa la gente, pero nos vamos enfermando. Soy talla 34, pero ando más cómodo con la 36. Sí. Cosas así. Es muy importante que la gente trate de vencer esa curva natural que tenemos todos, que con el tiempo nos vamos volviendo más pesados. Y bueno, pues si nos volvemos más pesados porque estamos haciendo ejercicio y ganamos masa muscular, está bien, pero lo que tú dices es muy importante, la cintura es algo que no falla. O sea, también, si decimos es que yo estoy muy fuerte y es puro músculo, porque vemos mucha gente que dice eso, yo peso tantos kilos, pero es que es puro músculo,
Pues sí, pero ¿por qué tú eras cintura 32 y ahora ya es cintura 42, ¿no? ¿Dónde está el músculo? Entonces es muy importante que la gente tenga conciencia de eso, porque la apnea del sueño causa deterioros muy graves a la salud, causa un cansancio crónico, causa hipertensión y puede favorecer. La gente que ronca tiene una posibilidad mucho más elevada de tener embolias, de tener infartos. Y el tratamiento es muy sencillo, es bajar de peso en primer lugar y se hace un estudio del sueño. El paciente se va a un lugar y le hacen un estudio del sueño. Ahora hay compañías que pueden ir a tu casa y tienen la manera de monitorizar a través de dispositivos como el Holter, con el que te miden la frecuencia cardíaca y tu electrocardiograma. También te pueden monitorizar el sueño en tu casa. Te hacen un estudio del sueño y determinan si necesitas tratamiento con oxígeno. El tratamiento con oxígeno es un tratamiento con presión positiva continua de oxígeno. Se pone una máscara, que las máscaras se han ido evolucionando y son más cómodas, porque eran unas cosas espantosas, que ahora el paciente no dormía porque traía la porquería en la cara. Ahora ya las máscaras son muy cómodas. Se llama CPAP por sus siglas en inglés, y bueno, el lenguaje universal en los médicos es mayormente en inglés. Y te ponen oxígeno durante la noche y eso lo que hace es que está empujando el oxígeno para que te entre a los pulmones. Es bueno utilizar el CPAP porque te resuelve el problema inmediato, pero es muy importante decirle al paciente: usted tiene apnea del sueño por esto, porque estás pasado de peso, porque estás tomando mucho alcohol, porque estás fumando. Y entonces los pacientes tienen que dejar de hacer lo que causa la apnea del sueño, porque muchas veces lo que hacen es que, no, pues ya tengo la solución, pues ya tengo mi pastilla para las agruras, pues voy a seguir tomando alcohol, voy a seguir fumando y me tomo mi pastillita antes de irme a la cama y ya con eso se me quita, me pongo mi mascarita y pues sigo siendo un gordito muy simpático de 150 kilos, ¿no? Oye, ¿y podría ser esto también una causa hereditaria? Vamos, me imagino que por el lado de las características físicas y demás. Claro. Digo, mi padre roncaba como un tren. Y pues ahora yo le hago la competencia. Claro, puede ser que, ¿no? que se hereden las características físicas ¿no? de los espacios reducidos de las vías aéreas, pero eso es muy fácil saberlo. Si nosotros hacemos una exploración física a un paciente y el paciente no tiene retrognatia, la retrognatia no es muy difícil verlo, es de esas personas que tienen el mentón muy hacia atrás, que simplemente que si tú te pones una pluma o cualquier objeto recto entre la punta de la nariz y el mentón y tiene que tocar los labios. Si no toca si apachurra los labios es porque el paciente tiene el mentón muy hacia atrás. Y nosotros lo vemos de perfil, la gente tiene el mentón hacia atrás, eso está presionando las vías aéreas. Si tienes un cuello muy grande, bueno, pues eso también puede ser heredado. Pero la verdad es que normalmente lo que se hereda, que causa apnea del sueño, son los hábitos de vida. Entonces, claro, si mi papá está gordito y bueno, pues yo como ya me casé y ya estoy grande, también ya estoy gordito, bueno, pues yo estoy roncando no porque sea como mi papá, ¿no? Ajá. Eso es así hasta como muy romántico, pero no, estoy roncando porque estoy gordo y panzón. O sea, claro, esa es la razón por la que yo estoy roncando, no es porque sea como mi papá, ni porque... Entonces, tenemos que ser, mira, cuando son cuestiones de salud que no nos gustan, tenemos que ser muy honestos. Y algo que nosotros tenemos que entender es que casi el 75% de las enfermedades crónicas, si no se resuelven, se mejoran significativamente con un estilo de vida saludable. Entonces, nosotros si tenemos un estilo de vida saludable y lo entendemos, nuestras posibilidades de tener una larga vida, una vida más saludable, es mucho mejor. Claro, Doc. Y esa creencia de decir, yo ronco porque caigo muy cansado, o sea, ¿eso tiene que ver? Fíjate que el argumento sí. La persona puede estar cansada porque la gente que ronca, como no tiene un sueño reparador, tiene síndrome de fatiga crónica. Viven cansados. Claro. Y ese es un problema muy grave para la gente que vive manejando. Que por ejemplo aquí en una ciudad como México, híjole, pues la gente maneja mucho tiempo. Claro. Entonces el riesgo de no prestar atención mientras manejas, porque el manejar te relaja y incluso es un problema muy grave. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si aquí en México lo hagan, pero la gente que es chofer de camión o conductor de tren de servicio público, incluso hasta los pilotos, es obligatorio que se hagan un estudio del sueño cada año, porque si tienen apnea del sueño no pueden trabajar en eso, o tienen que documentar que están utilizando el tratamiento del CPAP.
porque se pueden dormir. Cuando los choferes se duermen porque van manejando, no es porque manejaron mucho y que los explotaron, o sea, no es eso, es porque tienen apnea del sueño, porque no es poco común que los choferes estén gorditos, que tomen alcohol, que fumen, entonces tienen todos los factores de riesgo. Y sí, efectivamente, la gente ronca mucho porque tiene otras causas, pero sí viven cansados, porque cuando duermen viven sin oxígeno. Tú trata de dejar de respirar durante 20 segundos cada minuto y vas a ver si no te cansas. En 2 horas estás fatigado, estás que te caes. Sí. Entonces imagínate ahora que es un sueño de 6, 8 horas y que durante esas 6 o 8 horas te estuvieron asfixiando la barriga, la garganta, la papada, todo eso te estuvo asfixiando. Entonces obviamente vas a despertar en la mañana y no despiertas y dices, ay, qué rico, me voy a ir a correr. No, quiero seguir dormido. Eso. Quiero seguir durmiendo, y el problema es que siguen durmiendo, siguen roncando y no descansan, entonces tienen síndrome de fatiga crónica. Claro, entonces digamos que la apnea del sueño, si bien no es peligrosa por sí misma, sí es un factor de riesgo, ¿no? A la postre, ¿no? Viene causando es un acompañante de un estilo de vida poco saludable. Está demostrado en artículos médicos que si nosotros tomamos un grupo de pacientes que están con sobrepeso, incluso no obesos, con sobrepeso simplemente, los sometemos a dieta, los ponemos a hacer, les restringimos la cantidad de alcohol, el tipo de alimentos que consumen, esas personas dejan de roncar durante la noche. Bajando de peso, dejan de roncar y modificando la posición, eso es muy importante. Una persona que ronca nunca debe dormir boca arriba, tienen que dormirse hacia un lado. Incluso la gente que está muy gordita ya de plano, que tiene una panza muy representativa, tiene que dormir sentados, prácticamente sentados con 3 o 4 almohadas, porque es lo que empiezan a dormir. No es que yo tengo que dormir con 3 almohadas porque si no, no puedo dormir. Claro, porque te estás asfixiando durante la noche. Entonces lo que tienes que hacer es disminuir la presión del abdomen hacia los pulmones para darle la oportunidad de que se expandan más, pero como te lo decía, la apnea del sueño se caracteriza por 2 cosas, porque dejas de respirar y porque tu cuerpo lucha por respirar. Entonces eso es lo que te despierta. Sí. Exactamente, eso es lo que se hace. Pero cuando la gente está sí te despiertas, ¿no? Así como teniendo esas bocanadas de aire, y el problema es que despiertas a la gente que está contigo, porque si tú quieres ser gordito y borrachín y no dormir, está bien, pero molestas a la gente que está contigo. Te digo que ya no me acordé, pero mi señora me grabó, un día me grabó, más bien una noche, ¿no? Y me puso es increíble, yo de veras, pues ahora sí que no se da uno cuenta totalmente. Yo también la han sufrido compañeros de trabajo que eventualmente pues andas de viaje y te toca en alguna habitación con un compañero, ahí el güero no dormía, diciendo, no, yo no duermo contigo porque no dejas dormir, man. Entonces, claro, y el problema es una cosa, terrible, pero tú ¿no? estás siendo no saludable, te va a subir la presión, tu corazón está incrementando su frecuencia cardíaca, entonces... ¿Y por qué hay noches que roncas más que otras? Hay noches prácticamente que... Tiene mucho que ver con lo que hiciste durante ese día y durante tu posición durante el sueño. Y hay una circunstancia muy delicada aquí. Durante algún tiempo lo que se empezó a hacer en algunos países y en algunos lugares es darles pastillas para dormir a la gente, porque hubo algunas publicaciones que dijeron, si tú le das una pastilla para que el paciente duerma mejor, ya no se va a despertar tan frecuentemente. El problema es que ya no va a despertar. Exactamente, lo que estamos haciendo es que el paciente va a perder ese reflejo de lucha, y el paciente dejaba de respirar. Si le dábamos una pastillita para dormir, el paciente dejaba de respirar hasta 1 minuto y medio. No, imagino. Entonces el paciente despertaba, se tomaba la pastilla, y muchas personas que nos están viendo se van a acordar de esto. Se toman una pastilla para dormir y en la mañana siguiente despiertan con un dolor de cabeza terrible, porque estuvieron asfixiándose durante las 6 horas que estuvieron durmiendo bajo el efecto de una pastilla que neutralizó el reflejo de lucha, que es lo que, bueno, pues es un instinto de supervivencia. Fíjate nada más, o sea, la importancia de que luego pensamos que son soluciones, ¿no? El recurrir a ciertos medicamentos, y resulta que son totalmente contraproducentes. Y desafortunadamente, bueno, pues hay publicaciones científicas que nos dicen a los médicos, tú puedes prescribir esto para esta enfermedad, y con el paso del tiempo descubrimos que, bueno, la prueba de ensayo-error nos enseña que le estamos haciendo un daño al paciente, y no es poco frecuente en la historia de la medicina que le hayamos hecho daño a los pacientes con lo que fue una gran recomendación médica en su momento. Claro, ahora sí que pues muchas de las cosas, como
la ciencia, ¿no? También a prueba y error, desafortunadamente. Sí, personalmente yo tengo una ideología. Yo personalmente lo que hago es que cuando hay un tratamiento nuevo, yo me espero en promedio 2 años a adquirir el tratamiento, a empezar a utilizar el tratamiento nuevo con mis pacientes, cuando veo lo que le pasan a los pacientes de los otros. Si en los pacientes de los otros no hubo problema, entonces yo ya lo empiezo a utilizar. Sí, luego hay secuelas a mediano plazo, ¿no? O incluso a tenemos largo, el medicamento que salió en Estados Unidos, que se llamaba Vioxx, que era de, creo que Pfizer, no me acuerdo de qué laboratorio era, y causaba infartos. Y lo descubrieron después de 1 año y medio de estar en el mercado. Y entonces, incluso la compañía farmacéutica estuvo a punto de quebrar por eso, porque empezaron a ver que la gente se caían como pajaritos de los cables, porque se empezaban a morir de infarto, porque era un antiinflamatorio no selectivo que causaba problemas cardiovasculares y renales. Entonces, mucha gente, bueno, pues al nuevo medicamento es maravilloso. Obviamente los promotores del medicamento te dicen que, bueno, pues es maravilloso, es milagroso, es oro molido, y entonces la gente se lo empieza a mandar a sus pacientes. Entonces, eso es una idea personal, es una concepción personal. Cuando hay algo nuevo en medicina, lo nuevo no siempre es lo mejor, simplemente es nuevo. Sí, ahora sí que también, pues como dice la sabiduría popular, hay que desconfiar de lo que es demasiado bueno. Así es. Como para ser verdad. Así es. Pues doctor, es un placer tener esta consulta a domicilio. Además, fíjate, fui tu principal paciente. Porque es un asunto que me toca y me interesa de primera mano, pero es muy común, yo creo que es más, decíamos al principio, es más común que corriente, ¿no? El roncar. Así es. Y te digo, hay veces que hay personas que roncas pues, más fuertes. Yo creo que eso corresponde también a la caja torácica, ¿no? El grado de ronquido que tienes. No a todos nos causa la misma repercusión en el organismo. Hay gente que ronca sin tener ningún factor de riesgo, simplemente porque ese día estuvo muy cansado o se tomó una cerveza o alguna cosa así. Es una persona que no va a volver a roncar. Exacto. Pero cuando ya la persona con la que tú vives te dice, ¿sabes qué? Dejas de respirar y te levantas así como jalando aire y te vuelves a quedar dormido y no respondes, pues sí, dice, me asusta que dejas de exactamente, respirar. Exactamente. Eso es una queja muy frecuente. Entonces, a los pacientes que van a consulta por dificultades para dormir o por apnea del sueño, es altamente recomendable que vayan con la persona con la que duermen, porque no para que se quejen, pero nosotros vamos a obtener información clínica muy valiosa de ellos y nos van a decir, ¿sabes qué? Sí, a veces hasta lo tengo que mover porque deja de respirar. Entonces eso ya es preocupante. Cachetada, sí, se desquita. Ya, bueno, puede aprovechar la oportunidad para desahogar algo que no puede ventilar verbalmente, pero sí, lo recomendable es que cuando ya una persona tiene ese nivel de complicaciones, busque el diagnóstico específico para ver si hay un tratamiento, pero el tratamiento fundamental es un cambio en el estilo de vida y bajar de peso. Exactamente, nos dice Ignacio Rayón, ¿hay alimentos que ayuden a roncar menos? Hay alimentos que hacen que ronques más. Los alimentos irritantes como el picante, los alimentos que contienen grasa, el alcohol y todo esto es porque el alcohol principalmente relaja. Nosotros tenemos un esfínter, así como tenemos un esfínter en otras partes del cuerpo, tenemos un esfínter al final del esófago y ese se cierra. El alcohol es un relajante natural de ese esfínter. Entonces no logramos que el estómago se vacíe, entonces nos acostamos y entonces la comida se está regresando al esófago, y entonces por eso es que muchas veces la gente que tiene apnea del sueño se despierta con una sensación de que le quema la garganta, como que sentí que algo me subía y me quemaba. Efectivamente, es ácido que está en el estómago, que no tiene por qué salirse del estómago y se va hacia arriba. El ácido clorhídrico, si yo lo pusiera en esta mesa, le haría un agujero y perforaría también el piso de madera. En el estómago no hace eso porque tenemos un balance entre las células que producen el ácido clorhídrico y otras que producen un moco muy grueso, muy sólido, que evita que el ácido clorhídrico se ponga en contacto con cualquier otra cosa que no sea la comida que está encapsulada en ese moco. Fíjate nada más. Pues ahí está mi querido Ignacio, y además él es trabajador del volante, o sea que si padece de esta condición, pues hay que ponernos a... Hay especialistas en sueño. Hay especialistas en sueño y igual seguramente los sistemas de salud popular, seguro... Samarripa.
salud pública tienen clínicas del sueño, estoy seguro de eso. No soy familiar, pero no soy familiar con los servicios de salud, pero estoy seguro que el Seguro Social, el sector salud, en todas sus áreas, incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, debe de tener servicios de clínicas del sueño, porque es muy importante. Muy bien, doctor, pues Diana Navarrete, te envía saludos, todo el auditorio, que muchísimas gracias, que en realidad has ayudado mucho a pues transformar nuestras vidas. A veces uno toma pues lo que le conviene, lo que le acomoda, pero yo creo que lo mejor es siempre seguir todas las recomendaciones, ¿no? Pero si dejamos de hacer ciertas cosas, si dejamos o si adquirimos algunos buenos hábitos de los que nos recomiendan siempre los especialistas como tú, pues obviamente va a repercutir en nuestra calidad de vida, ¿no? Y en nuestra salud en el muy corto plazo. Y la vida hay que disfrutarla, pero hay que disfrutarla con sensatez y con inteligencia, si no, no se disfruta, es muy cortita. Así es, mi doc. Pues es un placer, te reitero, obviamente aquí fue una consulta especial en vivo y a todo color con mi querido doctor, y esperemos que pues cuando vengas nuevamente por aquí, que no sea después de tantos años como esta vez que no habías venido, pues nos visites también, mi querido doctor, y siempre estamos agradecidos contigo y agradecidos con la vida de encontrarte en nuestro camino. Cuando guste, muchas gracias, saben que lo hago con mucho gusto. Yo quiero mucho a México y pues bueno, ayudo en lo que puedo. Hay cosas que no puedo hacer mucho, pero nada más ver. Me da mucha tristeza lo que ahora pasa, sí que con lo que haces, igual que más bien iba a decir la mayoría, ¿no?, de todos los colaboradores de aquí de Disyuntiva, pues es gente realmente que se esfuerza por hacer desde su ámbito un país mejor y tener un entorno mejor. Gracias, querido doctor, y pues te invito a que nos acompañes, si tienes tiempo, el resto del programa para seguir disfrutando de tu compañía. Muchas gracias. Ya que andas por aquí, aprovecharte. Saludos. Gracias, doc. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos.